Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio número 74. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pablo de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y hoy tenemos el inmenso honor de recibir al doctor Rolando Díaz Lovin. El doctor Díaz Lovin es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM y doctor en Psicología Social por la Universidad de Texas en Austin. Su trabajo de investigación es fundacional para la psicología en América Latina, siendo una referencia ineludible en la psicología transcultural y la etnopsicología. Su teoría biopsico-sociocultural de las relaciones humanas es fundamental en el estudio de pareja y familia, y sus estudios guían programas de intervención en salud, obesidad, VIH y conducta sexual, entre otros. El doctor Díaz Lovin combina la producción científica con la formación de élite, habiendo dirigido más de 130 tesis de posgrado y licenciatura. Su vasta obra incluye más de 252 artículos en revistas científicas, 18 volúmenes coeditados, 20 libros de investigación, incluyendo uno traducido al alemán, y más de 2.000 conferencias presentadas en 25 países. Su excelencia ha sido reconocida con los más altos honores nacionales e internacionales. En México, por ejemplo, por el Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, ha recibido el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y los máximos galardones de la UNAM, como el Premio Universidad Nacional en Investigación 2004 y Docencia 2010. A nivel internacional ha sido galardonado con el Premio Interamericano de Psicología, ¿sí?, el Premio Rubén Ardila y el prestigioso Premio al Psicólogo Internacional de la Asociación Psicológica Americana, APA. Además, ha ejercido un liderazgo gremial crucial como presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología y ha sido consultor de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Bueno, Rolando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Charlas de Laboratorio. Es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Jairo. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien. Quisiéramos iniciar, aunque ya hemos dado en la introducción una pequeña presentación tuya, quisiéramos iniciar con una pregunta muy personal para ¿quién es Rolando Díaz Lovin? Bueno, la respuesta inmediata es el hijo de Ethel Lovin de Díaz. Y también por ahí, cuando menos había la presunción de que Díaz Guerrero era el padre. Entonces, pues en el desarrollo de mi vida, mi madre murió cuando yo era muy joven, yo tenía 11 años. Pues crecí básicamente conociendo los vaivenes de las calles de la Ciudad de México y pues también escuchando de vez en cuando a Díaz Guerrero hablar sobre la psicología y la importancia de la cultura en la psicología. Pero pues más bien, de hecho hay un poema de Díaz Guerrero por ahí que habla sobre los diferentes relojes de su casa, y hay un reloj que dice que es un reloj rebelde que persigue pelotas como su tarea fundamental. Y pues sí, a través de los años el deporte me gustó mucho, y finalmente después de la preparatoria recibí una invitación por la parte de la Universidad de Texas para ir a jugar básquetbol. Y al ir a la Universidad de Texas fui a ver al entrenador. El entrenador me mandó al médico y el médico me mandó al quirófano porque llevaba varios años jugando con una rodilla que ya no estaba funcionando tan bien. Y con ello pues quedé en el equipo juvenil de la universidad. Ya no recibí la beca y pues decidí que la academia podría ser una salida interesante. Inicialmente perseguí la idea de estudiar ciencias del mar y oceanografía, pero al tomar cursos de sociología encontré que para un joven rebelde el saber sobre la discriminación y la violencia y la anomia resultaba pues muy interesante. Y entonces empecé a tomar cursos fundamentalmente de sociología, hasta que tomé un curso con Elliot Aronson sobre la psicología social,
Y ahí me di cuenta que la sociología tenía una capacidad enorme para denunciar y describir a los fenómenos sociales, pero no explicaba por qué se daban esos fenómenos y que la psicología social podría ser una posibilidad. Entonces, al terminar los estudios de pregrado, apliqué a un buen número de programas, entre ellos un programa de psicología del deporte, que todavía me parecía factible e interesante, pero entre los programas que me aceptaron fue el doctorado en psicología social de la Universidad de Texas. Y pues me dieron una ayudantía de profesor con la cual pues yo podía sostenerme junto con una beca de CONACYT. Y mi formación fue básicamente como un psicólogo social experimental, que era la orientación en los años 70 en la psicología social, con una visión fundamentalmente motivacional, con algunos aspectos que tuvieran que ver con cognición inicialmente, pero apenas la psicología social cognitiva daba sus primeros pasos. Y al terminar, me formé fundamentalmente en los campos de empatía y autodivulgación con Rick Archer. Trabajé algunas cosas que tenían que ver con personalidad, con Janet Spence y Bob Helmreich, en torno a lo que en ese momento llamamos masculinidad, femineidad y orientación al logro. Al regresar a México, encontré que pues en la Facultad de Psicología no había un laboratorio ni una cámara de GESEL para hacer investigación experimental, pero había una gran cantidad de papel y stencil, y entonces empezamos a desarrollar pruebas de personalidad que en un inicio pues eran básicamente traducciones, retraducciones, aplicaciones y adaptaciones. Y nos fuimos dando cuenta que el trabajo que venía haciendo Díaz Guerrero en torno a la cultura y desde la cultura hacia la personalidad, de alguna manera se conjugaba con lo que nosotros hacíamos haciendo investigación sobre personalidad, pero utilizando algunos métodos de cuestiones más exploratorias. Encontrábamos los mismos tipos de conceptos y fenómenos en nuestras pruebas que las que venía pregonando Díaz Guerrero desde antes. Entonces nos movimos hacia el desarrollo de pruebas que fueran válidas y confiables, pero a su vez relevantes y sensibles culturalmente, y a estudiar fenómenos sociales. Empezamos estudiando cuestiones que tenían que ver con conducta sexual y anticonceptiva, pero con el preludio de la empatía y la autodivulgación, que en estos tiempos era la base para los programas de trabajo con parejas, pues empezamos a hacer investigación también sobre parejas. Y con ello, pues a lo largo de los años se construyó esta teoría biopsicosociocultural sobre las relaciones de pareja, que marca más o menos la orientación que hemos tomado, que es una en la cual consideramos como fundamentales las bases bioevolutivas del comportamiento humano, que aparece claramente en la psicología, pero al mismo tiempo en un contexto, en un ecosistema, en una sociocultura específica. Y entonces al unir estos dos, pues pensamos que tenemos una explicación mucho más acertada, mucho más clara del comportamiento humano, situada en diferentes espacios, lo cual nos lleva pues a la posible creación de programas de intervención que pues, sean mucho más asequibles para las poblaciones y las muestras con las que normalmente trabajamos en lo que llamamos el sur global. Ok, muchas gracias, Rolando. Me imagino que esta siguiente pregunta que te voy a hacer ya te la han hecho otras veces, pero bueno. ¿Qué te dejó Rogelio Díaz Guerrero como tu padre y como un gran psicólogo, una figura señera de la psicología mexicana? Pues mira, en la interacción temprana, pues obviamente su visión de cómo es que se debe desarrollar el ser humano. Recordemos que Díaz Guerrero era un cercano amigo, por ejemplo, de Maslow, y entonces pues la idea de que el crecimiento tiene que pasar a través de estas diferentes etapas que incluyen, entre otras cosas, resolver nuestras necesidades y llegar a un punto de autoactualización en donde ahora estamos interesados en las necesidades de los demás, hizo desde muy temprano que
hubiera ciertas contingencias para nuestro comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando mi hermana o yo estábamos o tristes o enojados, recibíamos una instrucción inmediata que era sonríe. Y entonces la idea es que la manera de enfrentar la vida difícil es con buen humor y de una manera constructiva y positiva. De hecho, una de las cosas que él mencionaba en torno a la cultura mexicana es que una de las problemáticas centrales que tenemos es que se ha revuelto el poder con el amor. Entonces, en muchas situaciones, los padres, pues, en el afán de querer a sus hijos y a sus hijas, los sobreprotegen. Y en esa sobreprotección, pues lo que pasa es que básicamente, a través aparentemente del amor, lo que tienen es el control completo de los hijos. Si yo tomo una niña que tiene 3 años y le amarro los zapatos, las cintas de los zapatos, pues eso puede ser amor. Si ya tiene 9 años, pues ya hay un poco de poder. Ahí, si tiene 45 años y viene conmigo para que le amarre los zapatos, es puro poder, puro control. Entonces, yo creo que esa mirada a que la vida se ve de una manera constructiva, positiva, se busca en la gente sus capacidades, sus fortalezas, y se trabaja sobre eso, no sobre sus debilidades o sus problemáticas, pues es parte de una enseñanza que no viene en los libros, pero que de alguna manera formó mi manera de pensar de cómo se deben de llevar las relaciones cercanas. Okay. En torno a la psicología en particular, cuando estaba yo en primero de secundaria, acababa de aparecer de estas máquinas de aprendizaje programado, y me hizo que tomara con él el curso introductorio de estadística. Y después de eso, como que ya cada quien fue por sus diferentes trayectos, y no fue en realidad hasta terminar el doctorado y regresar a México que hablamos de la psicología. Y tuvimos charlas amplias y largas en torno a la psicología, y en 1987 dimos un curso juntos, un seminario de doctorado con el título de la etnopsicología, que sería pues esta visión de cómo se introduce las variables socioculturales a esa psicología tradicional. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Rolando. Bueno, y ahora sí, ya entrando más en materia, quisiera que nos explicaras un poquito qué es la IAAP. ¿En qué consiste esta asociación? Pues mira, existen en el mundo 2 grandes asociaciones de psicólogos. Una es la Unión Internacional de Psicología Científica y la otra es la Asociación Internacional de Psicología Aplicada. La IAAP se fundó originalmente en París en 1920, o sea que ya es una asociación que es más que centenaria, y entre sus principales intereses fue que la evidencia que aparece de la psicología científica pudiera ser utilizada para la práctica de la psicología. Y en ese tenor, lo que desarrolló, como muchas otras asociaciones, es una serie de revistas sobre las investigaciones que se venían haciendo con este tenor aplicado, y la realización de un congreso cada 4 años que se sobrelapa con los congresos de la Unión Internacional de Psicología Científica. Entonces aparece uno de estos congresos internacionales cada 2 años. Algo de llamar la atención, hace algunos años, por encargo, estaba yo como presidente de la División 3 de la Asociación de Aplicada, y se nos encargó hacer un análisis de dónde se llevaban a cabo los congresos internacionales de psicología. Y lo que encontramos es que el 90% de los congresos internacionales de psicología se hacen arriba del trópico de Cáncer. Es decir, es un evento de investigación que se lleva entre los países que normalmente llamamos del norte global. Okay. Interesantemente, la práctica de la psicología, la aplicación de la psicología se lleva a cabo en el sur global. Entonces tenemos aquí una cuestión compleja, en donde la investigación y la evidencia proviene
de poblaciones y muestras con características muy específicas, principalmente estudiantes universitarios del segundo, tercer semestre de pregrado, y cuando las realidades del sur global pues no son tan consideradas. Acaba la gente aplicando una teoría que no surgió de su propio espacio y la modifica a través de sus años de experiencia, pero después no la publica ni la presenta en congresos. Entonces, esta asociación se ha movido en los últimos años a tratar de integrar un poquito más a espacios que no estén en el tradicional norte global, Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, Japón, sino tratar de alcanzar algunos otros lugares. En ese tenor realizaron en algún momento un congreso en Grecia. De la Unión Internacional se realizó un congreso en un momento en Acapulco en 84, pero fuera de eso no ha habido muchas otras oportunidades. Es una asociación formada por miembros, no son asociaciones las que conforman esta asociación de aplicada, y tiene 18 diferentes divisiones que abarcan toda una serie de problemáticas pues muy relevantes para nuestras realidades. Hay una división de cuestiones organizacionales, de trabajo, hay una división de medición, hay una división de desarrollo social y psicología transcultural, hay una división de psicología política, una división de psicología económica, una división de consejería, una división de salud. Entonces, todas estas divisiones están a su vez relacionadas con asociaciones de cada uno de los campos a los que pertenecen. Por ejemplo, la psicología, la división 3, pues tiene vínculos muy cercanos con la Asociación de Psicología Transcultural, la de política con las asociaciones que se dedican a la psicología política. Y entonces, cuando la gente se hace miembro de esta asociación, pues tiene la posibilidad de relacionarse no solamente con un campo específico que le interese, sino puedes vincular varios. Y de hecho, en el próximo congreso que van a tener en Florencia el próximo año, uno de los intereses es que las conferencias sean transversales a través de las divisiones. Entonces, lo que pidieron a los conferencistas invitados es que sus conferencias tocaran cuando menos 2 o 3 divisiones. Por ejemplo, podría ser, en mi caso, yo les voy a presentar una conferencia sobre cuestiones que tienen que ver con salud metabólica y obesidad, y pues esto toca medición, toca cuestiones culturales y toca cuestiones de salud. Entonces, estos intentos tanto de asociarse más con el sur global como estas posibilidades de vincular investigación de muy buen nivel con práctica de muy buen nivel, pues es una oportunidad magnífica para los psicólogos de nuestros países de participar en este entorno internacional. Muy bien, perfecto. ¿Por qué Latinoamérica, Rolando, debería prestarle más atención a la IAAP? Pues mira, algo bien interesante es que Latinoamérica, África, el Medio Oriente y el sureste asiático no hemos estado muy involucrados por diferentes razones en estas asociaciones. Una de ellas, que es muy clara, es el idioma. El idioma inglés como un idioma aparentemente universal, con sus asegúnes, permite que la gente de diferentes lugares se comunique, pero también que no se comunique de la forma más nítida y clara. Y al tener en Latinoamérica fundamentalmente el español y un pedazo ahí de portugués, pues hemos tendido a vernos más hacia el ombligo, ver hacia adentro y crear una unión internacional, una unión latinoamericana de psicología. La Sociedad Interamericana de Psicología, incluso muchos de sus últimos presidentes
del norte han sido realmente latinoamericanos residentes que están como en residencia en Estados Unidos o en Canadá. Y el énfasis en investigación con un alto nivel de validez y confiabilidad en esos espacios específicos del norte como que no ha resonado en las realidades cotidianas de nuestros practicantes y la gente que tenemos en Latinoamérica. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido hay varias cuestiones que pueden ser muy favorables. Uno tiene que ver con formación. La formación de cuadros de personas que puedan hacer investigación de alta calidad, de alta validez interna, pero que a su vez considere la importancia de la validez externa, es un plus fundamental para que tengamos una psicología profesional que realmente funcione para la gente. En ese sentido, hay algunos programas de la asociación junto con la de Transcultural y con la Unión que son programas en los cuales se dan talleres de alto nivel para personas que vienen de diferentes lugares del mundo. Sin embargo, recuerda que los congresos se realizan arriba del Trópico de Cáncer. Uh-huh. Sí. Entonces resulta muy costoso llegar a estos espacios, aunque se estén ofreciendo. Entonces, pues es un lugar muy valioso, es una asociación que puede ofrecer mucho, pero necesitamos que esté mucho más cerca de nuestros países. Uh-huh. Y entonces una de las cosas que yo ya he platicado con los miembros de los comités ejecutivos anteriores es la necesidad de que tengamos no solamente mayor cantidad de congresos regionales, porque a veces se hacen regionales en diferentes partes del mundo, sino que los congresos internacionales tienen que venir a nuestra latitud. Uh-huh. Y al hacer eso, pues las oportunidades de formación, las oportunidades de formación de redes de colaboración son pues algo que se puede derivar de encontrarnos en estos espacios. Una de las cosas que sucede en el proceso de publicaciones transculturales es que acaban siendo de un país del norte globalizado y un país del sur global. No tenemos casi investigaciones entre miembros del sur global, o sea, no hay una investigación entre Colombia y Senegal, o otra investigación que tenga a Venezuela y Filipinas. Y creo que eso es algo que tenemos que fortalecer políticamente. En estos momentos, algunos de los países industrialmente desarrollados se han movido hacia el nacionalismo y están cerrando los espacios. USAID, por ejemplo, ha sido desmantelado alrededor del mundo, y entonces creo que es una oportunidad para que ahora África, Latinoamérica, el Medio Oriente y el sureste asiático levanten la mano y empecemos nosotros a participar dentro de estas estructuras que ya están formadas, tienen un centenario ahí, pero no hemos estado presentes, y que podamos nosotros traerlas a nuestros espacios, traerlas a nuestros estudiantes, traerlas a nuestros investigadores, traerlas a nuestros docentes. Y con eso, pues, desarrollar una psicología mucho más vibrante, mucho más apropiada para la aplicación. Ok, perfecto. Ahorita, Rolando, hay una cosa en la IAP, y es que empieza una campaña, digamos, para las futuras elecciones, ¿no? Tú estás participando para estas elecciones, y lo interesante sería que nos pudieras contar cuál va a ser, digamos, las líneas que vas a defender y vas a desarrollar en tu campaña, digamos, para esta presidencia. Pues así como lo hemos venido platicando, uno de mis principales intereses es que podamos llevar las fortalezas metodológicas, estadísticas, teóricas del norte global y empatarlas con la experiencia, con la cotidianidad de
la psicología y la práctica del sur global. Entonces, una de las cosas que creo que es fundamental es que efectivamente las revistas, para que las puedan entender en China, pues el inglés es la única manera que tenemos de podernos contactar con ellos, pero que a su vez las revistas de la asociación en particular tengan resúmenes mucho más amplios en otros idiomas. Que, por ejemplo, si es en inglés el artículo y se está pidiendo que eso sea para que se pueda compartir, que tengan resúmenes no de 200, sino a lo mejor de 500, 600 palabras en el español, en el francés, en el árabe, en otros espacios que también tienen poblaciones amplias y que la única manera de saber qué es lo que están haciendo otras personas en otros lugares es si yo puedo entender lo que están haciendo. Entonces, una de las cosas que siempre me ha preocupado es esta idea de la medición y la evaluación del trabajo científico con base en algo que se llama impacto. Y el impacto en la medición de los investigadores ha sido a través de el número de citas que reciben de otros investigadores. Y entonces publicar en inglés pues se vuelve importante porque hay más gente que puede citarme. Pero si yo publico algo en español y lo lee un estudiante o lo lee un profesionista y cambian su manera de percibir a la psicología y de ejecutar a la psicología, eso también es impacto. Y eso no lo estamos considerando. Entonces tenemos que encontrar maneras de integrar a través de estas redes y a través de estos eventos que se realizan in situ en estos espacios que no han sido favorecidos, pues empezar a cambiar la perspectiva de la psicología para hacerla realmente biopsicosociocultural. Incorporar todos esos aspectos estructurales que sí aparecen en algunas teorías, el trabajo de Jerome Brunner, el trabajo también de la teoría ecológica, el trabajo de Díaz Guerrero, pues son intentos de alguna manera de incorporar todos estos diferentes aspectos, pero yo creo que tenemos que hacer algo mucho más profundo, mucho más amplio, para transformar no solamente a la psicología de nuestros países, sino transformar al centro de la corriente. Tenemos que decirle a los psicólogos del norte global que pues su validez externa está muy dudosa, e incluso se puede reconsiderar la investigación que se ha hecho previamente. Hace ya algunos años, en los años 90, escribí un artículo para la revista de Psicología Aplicada de la asociación, cuyo título era La etnopsicología, el nacimiento de una ciencia o el recalentamiento de una ciencia antigua. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos aspectos tradicionales de la psicología que no han sido revisados. Si nosotros vemos a Rotter en su artículo de 1966 sobre locus de control interno y externo, las definiciones que él da de lo que es locus de control interno y externo son multidimensionales. Habla de un locus de control externo que incluye el destino, la suerte, otros poderosos del microcosmos y del macrocosmos, la incompatibilidad de lo que pasa en el medio ambiente con lo que yo pienso que debe de pasar, y después desarrolla un instrumento bipolar que tiene en un extremo locus de control externo y en el otro interno, y la gente tiene que escoger entre dos. O sea, psicométricamente esa prueba no vale nada, pero la gente la sigue usando porque la desarrolló Rotter. Entonces, ¿cómo puedo cuestionar eso? Pues lo puedo cuestionar revisando a esa ciencia que aparentemente ya está establecida, pero se ha vuelto anacrónica. Entonces yo creo que la mirada de abrir el campo de esta asociación en particular a que podamos participar muchas más voces, pues es una forma de fortalecer a la psicología como ciencia. Ok. Ahorita que hablabas de esto, el impacto cualitativo, ¿no?
y las métricas que se siguen utilizando solo cuantitativas para medir el impacto de publicaciones y de desarrollos científicos. Esa es una preocupación de una gran cantidad de personas científicos y de científicos sociales que de una u otra forma se sienten, digamos, desplazados cuando ese impacto numérico no cobija muchas de sus trabajos e investigaciones. ¿Tú crees que esta preocupación, digamos, en la IAP es sentida por diferentes estamentos y diferentes personas, representantes de diferentes ámbitos de la psicología en diferentes países? Sí, sobre todo en ciertas divisiones. Las divisiones que están más cerca de, por ejemplo, la gente de consejería, la gente del desarrollo social, la gente de medición, están mucho más preocupados con estas cuestiones que, por ejemplo, la gente que está en la división de salud. Okay. Porque en la división de salud lo que tratan de hacer es crear modelos que aparentemente puedan ser universales. Estaba la semana pasada en Costa Rica dando una plática precisamente sobre las cuestiones de metabólicas, y uno de los profesores que estaba ahí estudió en Alemania su doctorado y se dedicó, hay un programa que se llama JAPA, que es un programa de tipo cognoscitivo para desarrollar estrategias para enfrentar situaciones. Y lo que él me decía es que pues estuvo 4 años ahí y que una de las cosas que les preocupaba mucho era que los efectos eran efectivos en términos experimentales, pero cuando se salía a campo eran mucho menos efectivos. Entonces yo le decía que una de las problemáticas que tienen estos modelos cognitivos es que están basados en que la información sea procesada de una manera lenta, tipo Kahneman, reflexionada, con muchas capacidades, y que después de un análisis profundo, no periférico sino central, se llegue a una decisión, cuando en la realidad, en la mayoría del mundo, la gente se guía por sus normas sociales y por sus hábitos. Uh-huh. Y entonces, pues cuando queremos cambiar un hábito específico, pues no funciona este proceso de pensar sobre ello, porque ya estoy decidido. Yo ya decidí que si es rico y sabe rico, yo me lo como. Uh-huh. Entonces puedo reflexionar sobre el impacto que esto va a tener sobre mi salud y qué va a suceder en el futuro, y tenemos la teoría de acción razonada, etcétera, pero no son funcionales. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Pues cambios estructurales. Uh-huh. Por ejemplo, en México, una de las cosas que se hace es que se le pone hexágonos que dicen que tiene demasiadas calorías o que tiene demasiada azúcar, demasiados carbohidratos, etcétera. Y yo veo eso y yo busco el que tiene más hexágonos porque me imagino que es el que sabe más rico. Mi hábito es contrario a la cognición que tuvo la gente que hizo el programa. Lo único que sabemos es que lo que ha funcionado en México es subirle los impuestos a un producto. La gente lo ve más caro y entra a otro hábito. Voy a comprarlo más barato. Entonces, nuestros programas y nuestras intervenciones basadas en cogniciones y racionalidad, pues no son tan efectivas en nuestras realidades y nuestras comunidades. ¿Cómo sabemos esto? Pues haciendo investigación en nuestras comunidades. ¿Sí? En los años 20, en 2020, en 2000, a los inicios de los años 2000 de este siglo, en Estados Unidos crearon una iniciativa para matrimonios saludables, en la cual tenían una cantidad de dinero exorbitante, algo así como $150 millones anuales para la iniciativa. Y cuando le empezaron a aplicar, tenían un solo programa, que era el programa principal, que se llamaba PrEP. Tenían 7,000 personas en el grupo experimental y 7,000 personas en el grupo control. Y cuando empezaron a entrar los datos, lo que encontraron es que había 50 millones de estadounidenses para quien no funcionaba. Se llaman hispanos. Entonces, ¿con base en qué evidencia crearon el programa? Parejas anglosajonas de clase media. Y lo que ellos esperan de la vida es totalmente diferente de lo que esperamos en otros espacios. Uno de los ejercicios es un ejercicio en el cual se trata de ser muy claro, muy directo en el contenido que se intercambia en la comunicación de la pareja.
Ujú. Y nosotros sabemos que los mexicanos no ponemos atención al contenido. A nosotros lo que nos interesa es que nos lo digan bonito. El estilo de comunicación es fundamental. Si alguien me dice amorcito, cariñito, vidita, ya lo que diga después no importa. Ya el afecto está ahí y eso es lo importante. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues porque hicimos investigación. Ellos no tenían investigación con hispanos en Estados Unidos. Entonces su programa fue efectivo para las poblaciones y las muestras con las cuales ellas basaron su trabajo. A la hora que nos movemos a otras muestras, pues tenemos esos otros problemas. ¿Qué hay que hacer? Investigación en esos espacios. Perfecto. Rolando, he visto algunas entrevistas tuyas de hace un tiempo cuando fuiste presidente de la CIP y tu preocupación por la formación científica de los psicólogos. En estos momentos, donde hay tanto intrusismo, donde las redes sociales permiten que mucha gente hable de psicología y de consejos psicológicos y a veces información de ningún tipo, explícita o vedada de tener formación psicológica. ¿Cómo ves tú esta situación en este momento y qué piensas que podemos hacer desde el ámbito gremial? Pues mira, yo pienso que antes estaba preocupado y ahora estoy más preocupado. Creo que desde la perspectiva gremial tenemos que hacer un vínculo muy cercano con los espacios de formación. Nuestros programas universitarios en muchos de nuestros países latinoamericanos están orientados hacia la práctica. Recibimos una licencia para practicar la psicología. Y entonces, en este énfasis de dar cómo hacer las cosas, se nos olvida cuál fue la base para la creación de esa intervención o ese programa. Entonces, yo creo que definitivamente lo que se tiene que hacer es una revisión de nuestros programas académicos de licenciatura para que se articule, se integre teoría con múltiples metodologías. La gente tiene que conocer metodologías con mucha precisión, desde la hermenéutica hasta la experimental, pasando por todas las diferentes, porque dependiendo de la pregunta que yo estoy haciendo, la metodología debe de ser correcta. Si yo creo que existe un inconsciente, no aplico una prueba objetiva. ¿Sí? Entonces tiene que haber una congruencia entre teoría y metodologías. Después hay que enseñar a la gente, para que pueda hacer estos estudios que incluyen a las variables socioculturales, hacer investigación en primera instancia de tipo exploratorio, cualitativo, para obtener la forma en que se definen los conceptos y los fenómenos para la gente con la que vamos a trabajar, y con base en eso podemos nosotros desarrollar métodos cuantitativos. Y muchas veces cuando hacemos un estudio cuantitativo hay preguntas que no hemos resuelto y tenemos que volver a hacer un grupo focal, hacer una entrevista para entender por qué la gente se comportó como se comportó. Entonces hay que ir y venir con las metodologías, y estadística es fundamental como herramienta. Y en ese sentido, una de las cosas que se nos ha olvidado es que hoy en día están de boga, por ejemplo, las ecuaciones estructurales y todos estos modelos que son correlacionales. Y entonces tienen la misma base. No podemos hablar de causalidad por muy bonito que esté nuestro modelo de ecuaciones estructurales. Entonces, en ese sentido, hay cosas para entender el proceso que tienen que devenir de situaciones experimentales. Entonces, es necesario tener todas esas competencias para poder salir y finalmente poder aplicar la psicología. Yo le digo a los estudiantes que deben de saber teoría, metodología y estadística no para convertirse en investigadores, sino para poder consumir ciencia, para poder leer investigación y poder leer ciencia y decir esto me es útil o no me es útil, tiene validez interna o no tiene validez externa o no tiene. Y entonces eso me va a permitir a lo largo de mi carrera mantenerme actualizado. La única manera en que yo puedo continuar creciendo dentro de mi práctica es si yo puedo continuar allegándome información científica. Y en ese sentido sí tenemos un problema, pues es no solamente de formación, sino también de control.
la acreditación de programas y la certificación de profesionales es algo con lo cual tenemos que trabajar de una manera importante en todos nuestros países. Ok. Muchísimas gracias, Rolando. No sé si Andrés Pérez, nuestro colega y amigo, quiere hacer alguna intervención o pregunta. Sí, bueno, de hecho, ya la había levantado varias veces la mano, Ay, perdón, pero no te afanes porque igual Cuando me levantes la pareció... mano en la asociación de aplicada, te la vamos a dar la palabra. Esa es una buena campaña, Roland. Sí. Es que, bueno, básicamente, primero me evocó muchas cosas, me emocionó mucho las intervenciones de Rolando porque recordé mucho en principio a mi maestro Rubén Ardila, que pues, fue la persona que me dio a conocer la IAP en su momento. Y estaba reflexionando ahorita, cayendo en cuenta de que Rubén cometió un error estratégico al haber apostado a buscar la sede de Colombia de la IUPSIS, del Congreso de la IUPSIS, en dos ocasiones, en el 2000 y en el 2004. En estos procesos yo participé. Ajá. Pero ahora, escuchando a Rolando, caigo en cuenta, pucha, es que nosotros no debimos haber apostado por la sede de la IUPSIS, sino por la sede de la IAP, porque nuestros países, efectivamente, como dice Rolando, que son del sur global, son países en los cuales ha predominado la psicología aplicada. Es más, en el caso de Colombia, la psicología nació a partir de un instituto de psicología aplicada fundado por Mercedes Rodrigo, y con toda esta tradición de medición y evaluación en campos como la educación, como la clínica. Esa ha sido la historia y el desarrollo de nuestra disciplina ha sido ese, al punto de que somos incluso el paradigma de la validez externa, que no ve, claro, exactamente. Entonces, si Rubén, que era miembro de la IAP, que estuvo en sus directivas también, si él hubiera apostado más por esa sede, seguramente lo hubiera conseguido para Colombia, ¿no? Yo estoy cierto de que eso sucedería, y una de las cosas que he platicado con el Comité Ejecutivo, el próximo congreso pues de Florencia en 2030 es Ginebra, al cual yo estaba en la mesa y opuse porque dije, pues vamos de Europa a Europa y eso no es lo que queremos, pero el concierto es 1934 Latinoamérica. Por favor, sería... Entonces, ojalá que pudiera de pronto ser México, no sé. México, Colombia, Chile. Bueno, podríamos, o sea, en Latinoamérica en general, ¿no? Sí. La idea fundamental es que vayamos a un espacio que sea mucho más accesible y más cercano a nuestra realidad latinoamericana. De acuerdo. Bueno, y pensaba otras cosas y también recordaba otras cosas en relación con la IAP. En el enorme apartamento biblioteca, o más bien biblioteca apartamento de Rubén, estaban los ejemplares del Applied Psychology, esa revista que es la revista de la IAP, la revista oficial, ¿no? En donde sí. Rolando pues, también publicó y mencionó un artículo que había publicado allí. Y esa es una revista que veo que pues, tocaría como promocionar más también entre el público latinoamericano, en el cual creo que podrían hacer contribuciones muy grandes. Así he visto en los números que alcancé a ver ya en una versión electrónica, hay una fuerte puja de Asia, especialmente de China. Están pujando muy fuerte, ¿no? China está en este momento en un
está en un empuje tremendo. Pues obviamente sabemos de digamos, la intención que tiene ese país en convertirse en una potencia mundial, ¿no? Así es. Pero digamos, creo que Latinoamérica tiene todo el potencial. En eso estoy completamente de acuerdo con Rolando. Tenía mucho para hacer. Incluso la unidad lingüística puede apoyar mucho en eso. Y, y creo yo que definitivamente sí tenemos que volcarnos muchísimo más hacia la IAP como un puente de Latinoamérica hacia el mundo. Y creo en ese sentido que es muy importante y muy estratégico. Y además este es un bonito momento también, y bueno, sé que pues, Rolando ha estado también en contacto con Germán, que es el actual presidente de la IUPSIS. Pues tenemos un momento interesante, porque tenemos un líder colombiano de la IUPSIS. Entonces, sí, creo que es un buen momento para hacer esta puja, para conquistar ese espacio global como la IAP y tratar de ver más allá del ombligo. Me gustó mucho esa expresión y es muy cierta, ¿no? Tenemos esa trampa, sobre todo en Brasil. O sea, en Brasil es terrible porque tienen dos ombligos, porque es el ombligo de ser latinoamericano y el ombligo del portugués, ¿no? Entonces, y además como es un país tan grande, les ha costado muchísimo, digamos, como salirse de ahí. Pero sí lo necesitamos, es muy urgente. Volviendo digamos, a las contribuciones de Rubén y digamos, colegas cercanos, Rolando mencionó las divisiones, y pues en los últimos años de vida de Rubén, escuché mucho su participación en la división 18 de la IAP, de historia de la psicología aplicada, en la cual también participan, creo, todavía. Está Helio Carpintero, está Ana Jacob. Sí. De hecho han hecho una enciclopedia muy interesante de personajes de Latinoamérica que han aportado. Correcto. La de Palgrave. Creo que la de Palgrave surgió en el contexto de la IAP. Y también entiendo que se publicó un libro del centenario de la IAP en el 2020, en el cual la edición 18 fue muy... Pues fue el eje, ¿no? Estuvo Helio Carpintero, estuvo de una manera importante al frente de eso, pero Ana Jacob y Rubén fueron ejes fundamentales. También Hugo Klappenbach estaba muy... Exactamente. Y efectivamente. Entonces, fíjate, Jairo, que la IAP generó un nido para un proyecto tan importante en el cual participamos tú y yo, que es la enciclopedia Palgrave. Es tan importante, que en mi opinión es la publicación más importante de historia de la psicología en América Latina. Es una cosa monumental. Surgió en ese contexto. Entonces ahí, ese creo que es un muy buen ejemplo de lo que podríamos hacer si nos unimos. O sea, generamos un producto de alcance global en inglés que va a dar a conocer los aportes de una gran cantidad de personas que de otra manera no podrían ser conocidas, no solo en el norte global, sino en todo el mundo. Así ¿no? es. Entonces, sí, y eso creo que es el momento. Hay una sinergia que permitiría precisamente abrir este espacio para que realmente sea global. Que ya no hablemos de norte y sur globales, sino que hablemos de global, con un término que me llama mucho la atención, que acuñó José María Peiró, que es local, que es global y local dentro de una misma palabra. Sí, local. Eso es una construcción de Peiró. Sí. No sabía, porque sí había escuchado de la expresión, pero no sabía que era de José María Peiró. La acuñó, así es. Wow, ok, interesantísimo. Sí, entonces, bueno, así que mi comentario
Al final es desde aquí, desde Colombia y desde nuestras asociaciones, cuenta con todo el apoyo, Rolando. ¿Sí? Lo que podamos hacer por dar visibilidad a esta campaña tuya para presidir la IAP, pues todo lo que podamos ofrecerte, porque tengo la convicción de que realmente estás apuntando a que necesitamos como psicología, más allá de nuestros países, como toda la región latinoamericana y en el mundo en general, una psicología más unificada y menos estratificada de esa manera, ¿no? Más local. Y en ese sentido, lo que a mí ahorita me interesa es que la gente conozca la asociación, se afilie a la asociación, independientemente de si quedo o no quedo como presidente electo. Creo que es una asociación que tiene esas posibilidades de que, como está formada por miembros, no son asociaciones eso de miembros, entre más miembros tengamos, vamos a tener una voz independientemente de que yo sea o no sea el presidente. Entonces, lo que es importante en este momento es hacer que la gente conozca lo que es la asociación, cuáles son sus bondades, cuáles son sus beneficios, y que se afilie para que tengamos esa voz dentro de la asamblea de la asociación. Sí, muy bien. Muchísimas gracias tanto al profesor Rolando Díaz Lovin por aceptar nuestra invitación, a Andrés Pérez por su participación y su fuente, contacto para poder lograr esta entrevista. Siempre un gran colaborador del programa Charlas desde el Laboratorio, y no resta más que agradecer a nuestros oyentes e invitarlos a un nuevo programa de Charlas del Laboratorio con un nuevo invitado y nuevos temas de interés para la psicología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rolando y Jairo. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.